Hoy vamos a compartir algo, hermanos, que para mí es, digamos, como el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Porque de verdad que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son realmente el corazón del Evangelio, de las buenas noticias de parte de Dios, de la gracia abundante que fue dada. El corazón de todo esto son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Luego las epístolas, por supuesto, son una extensión, una explicación incluso para que nosotros entendamos un poquito más. Pero por supuesto que lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros es muy, pero muy, muy, muy importante. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 24. Yo creo, hermanos, que de este capítulo, mientras lo buscan, en la primera parte vimos la parte de la multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor está predicando a una gran multitud, se hizo de noche y la gente no tenía dónde ir y solamente habían 5 panes y 2 peces. Nosotros hemos hablado de eso anteriormente. Pero lo que viene ahora, hermanos, es una declaración donde las palabras del Señor o se obedecen o de plano se rechazan completamente. Y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a leer entonces Juan capítulo 6, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta lógica era: bueno, llegué ayer, llegué hace un rato, pero escucha las palabras de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recuerda que eran los mismos que habían visto la señal de con 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y sobraron 12 cestas. Yo creo que las 12 eran para los de la casa, ¿cierto? Porque eran 12 discípulos, ¿no? Esas quedaron para el camino. Pero bueno, pero esta gente preguntándole: ¿qué señal tú haces? O sea, desafiando lo que el Señor ya le había mostrado. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, todo esto, tú sabes, como diciéndole: queremos más, queremos más. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos entonces este pan. Y aquí viene la declaración de nuestro Señor, que yo creo que es uno de los pilares. De hecho,
en el Evangelio según San Juan están 7 veces cuando el Señor dice yo soy. Y esta es la primera vez que lo declara y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a su precioso nombre. Después que hicieron esta gente todo este esfuerzo de venir, si tú lo lees bien ahí, la secuencia de todo, el Señor cuando quisieron hacerlo rey, porque imagínate, les multiplicó los panes y los peces, o sea, con poquito el Señor alimentó a toda esa gente, quisieron hacerlo rey y el Señor se fue de ellos a orar por ahí solo. Y luego el Señor se les aparece en medio del lago cuando ellos van, porque no lo vieron por ningún lado y se fueron a Capernaum. Y se les aparece y por supuesto se va con ellos. Luego esta gente hicieron el gran esfuerzo. Fíjate al punto cómo seguían al Señor. Puedes decir, qué gente más devota, qué linda gente. Qué tremendo, mira cómo lo siguieron. Tomaron unas barcas que, o sea, por supuesto le pidieron a los que estaban con las barcas que los llevaran hasta Capernaum y los llevaron. Y todo esto, este gran esfuerzo, por lo que vamos a ver nosotros, estaba la mente puesta no en Jesús, no en las palabras que Él decía, sino en que habían comido pan y se habían saciado. Estaban con la mente puesta en su necesidad, aparente necesidad, y no viendo su real necesidad, que eran las palabras de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la intención equivocada. O sea, la forma estaba linda, como que cualquiera diría, qué fiel esta multitud que me sigue a todas partes, tremendo. Pero en este caso, realmente lo seguían. El Señor mismo les dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí nosotros estamos viendo en la lectura que realmente ellos no vieron las señales. Ellos no vieron la señal tan gloriosa de parte de nuestro Señor, sino que ellos vieron el pan, se saciaron y quedaron embelesados con eso. Porque dice, porque no viste las señales, me buscáis no porque viste las señales. O sea, no me buscan por eso a mí, ni por las palabras que yo digo, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y el Señor les dice a continuación, trabajen ustedes no por la comida que perece. O sea, no se esfuercen tanto, no hagan tanto sacrificio por algo que de hecho lo dice la Escritura, en el Sermón del Monte el Señor lo dijo claramente. Y en otros pasajes, y el Señor en toda la Escritura nos está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. O sea, lo busquemos a Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura, Y les dijo, no trabajen por la comida que perece, no se esfuercen tanto. Mira el pique que se pegaron. Voy a traducir la palabra pique porque ya me dijeron que tradujera las palabras chilenas. El viaje grande que se dieron desde el lugar donde estábamos hasta ahora, hasta Capernaum. No trabajen por eso, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es el Evangelio. Jesús no vino a resolver, lo dije hace un par de domingos, Jesús no vino a resolver tus problemas ni los míos, vino a resolvernos el problema, porque con todos los problemas resueltos, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás condenado y te vas al infierno. Ese es el Evangelio, porque como que se ha endulzado tanto que entonces la gente lo único que ven al Señor para resolver problemas, resolver
todo mi asunto. Gloria a Dios porque el Señor me resuelve mis problemas. Amén. Eso es un beneficio secundario. Pero el beneficio por el cual Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, su cuerpo fue molido por nuestros pecados, fue exclusivamente para reencontrarnos con el Padre, por lo cual estábamos ya antes, por el pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios completamente. No teníamos ninguna esperanza. Bendito el nombre del Señor. Actualmente, hermanos, nosotros criticamos cuando vemos grandes multitudes, como por ejemplo el 8 de diciembre. No sé si alguno de los que está aquí se pegó ese viajecito, pero algunos, tú sabes, hasta caminando hasta no sé cuántos kilómetros hay de aquí a Los Vázquez, y multitudes, hermano, multitudes. Una vez vinieron a un par de hermanos americanos, 2 pastores de allá de la ciudad de Miami. Justamente yo vine con ellos porque venían invitados aquí a la iglesia y yo venía como el traductor, así que ahí estaba yo también. Bueno, íbamos nosotros a la costa para darle un paseo a ellos para ver viña y todas esas cosas, y nos tocó justamente el 8 de diciembre. Tocó ese día y bueno, fuimos, y ellos vieron y dijeron, ¿y esta gente para dónde va? Y le dijimos de qué se trataba. ¡Wow! Dijeron, tremendo, como por idolatría esta gente se manifiesta. Y nosotros lo hemos criticado y decimos, no, yo no haría eso. Pero tú sabes qué, tú sintonizas el internet, el televisor, y tú vas a ver multitudes, hermano, estadios llenos de llamados cristianos, seguidores de Jesucristo, supuestamente, discípulos del Señor, que van en pos de falsos profetas, de falsos maestros, que le están, o sea, ese esfuerzo que se hacen. Yo he visto personas que se han ido de aquí de Chile, han pagado el pasaje, han pagado el costo de lo que significa estar en el Miami Arena, es el Miami Arena grande, inmenso que hay ahí, frente a la costa, y han pagado $200, $300 por cada uno para estar frente al apóstol que le está hablando. Todo ese esfuerzo. Y nosotros criticamos a otras personas, pero hay personas que se dicen cristianos, que hacen lo mismo, porque andan esforzándose por lo que ellos prometen. Ellos les prometen sanidades, ellos les prometen prosperidad, ellos les prometen que su economía va a ser diferente y les van a dar una palabra profética. Hermano, la palabra profética más segura está ahí al alcance tuyo y no tienes que desplazarte tanto ni esforzarte tanto por lo que ya el Señor te dio y está a tu alcance. Es que pastor, es que yo no la entiendo. Claro, prefieres que otra persona te la dé como él piensa que es y no como la palabra del Señor dice. Por eso hay tantos cristianos, lo digo hermano, lo tengo que decir, personas que creen que son cristianos que se van a ir al infierno si no tienen a verdadero Jesucristo y no siguen a Jesús verdaderamente. Porque están siguiendo los beneficios, están siguiendo lo que está periférico al Señor. Como esta gente, bendito el nombre del Señor. Sé que estas palabras son fuertes, hermanos. Pero yo sé que es la única forma que nosotros volvamos a la senda antigua, a la verdadera palabra del Señor. Sacar toda la parafrenaria, todas las luces, todos los espectáculos, todas las cosas externas. Y nos concentremos en Jesucristo el Señor, el único que nos puede llevar al Padre, porque nadie va al Padre si no es por Él, bendito el Señor. Cuando el Señor les dijo esas palabras, en el verso 27, trabajad por la comida que no perece, la verdadera comida, la que da vida eterna. Y ellos en el verso 28 le hacen la pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿cuánto hay que pagar?
¿Cuál es el costo para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ellos estaban acostumbrados como judíos de que todo era por obras, la ley era por hacer, por cumplir, por ir, por hacer la ceremonia, etcétera, etcétera, y cumplir los días, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros también de alguna manera estamos acostumbrados a que nada es gratis. Y lo que es gratis no vale la pena, decimos nosotros. Tú sabes que la salvación es gratis. Pero porque es gratis no quiere decir que fue barata. Costó que la segunda persona de la Trinidad tuviera que hacerse hombre, morir, para que tú y yo podamos ser salvos y tener esperanza de vida eterna. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta, linda, hermosa, en el verso 29 de nuestro Señor, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, muchos dicen, bueno, pastor, estamos hechos entonces, yo creo en Jesucristo. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante hasta qué punto tiene que ser ese yo creo. Porque déjame decirte, y lo digo, es una realidad que hasta los demonios creen y tiemblan, porque ellos no se van a ir al cielo. Ellos ya están condenados. Ellos le hablaron del maná. Nuestro Padre nos dio el pan del cielo. Jesús les dice, no, yo soy el pan del cielo. Y vamos a verlo. Cuando Él les dice, porque el pan, en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, entonces, danos ese pan. Porque estaba como que estaban buscando siempre en la mente de ellos, era el beneficio que podían tomar de Dios. Ellos insistían pensando que todo era material lo que Él les decía. Como estaban hablando de pan, porque había multiplicado los panes y los peces, ese era el concepto que tenían, y de hecho Jesús les sigue hablando de la misma manera para que ellos entendieran. Cuando Él se presenta como el pan de vida. Ahora la oferta del Señor está en el verso 35. O sea, el aclarar bien qué les estaba ofreciendo y por qué Jesús estaba aquí en la tierra. Les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense que son dos cosas ahí. El que a mí viene y el que en mí cree. El que a mí viene quiere decir que el Señor mismo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. O sea, nadie que vino a Jesús se fue con las manos vacías. Nadie que viene a Jesús se va con las manos vacías. Pero eso no te lleva al cielo. El hecho de que Dios te sane, gloria a Dios por eso. Buscamos todo el mundo estar sanito, ¿cierto? Y oramos por los enfermos, por supuesto. Y que el Señor te supla tus necesidades. Claro, si tú vienes al Señor con una gran necesidad. Yo vi aquí mismo, en este mismo rinconcito de la iglesia una vez, en un culto de oración. Había una persona, hermana de un hermano nuestro en la fe, que él la trajo porque tenía el mismo cáncer que le dio a mi nieto y lo tuvo por 5 años y mi nieto a los 20 años murió. El mismo cáncer, el mismo diagnóstico. La misma pierna donde le empezó el cáncer a mi nieto lo tenía esta persona. Y oramos por ella y el Señor la sanó. Porque aquí dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre.
Nunca se va a ir con las manos vacías. Pero ahora dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Fíjate que si nosotros vemos el pan físicamente, ¿el pan para qué sirve? Para alimentarnos, para saciar el hambre. Pregunta, ¿el pan sacia la sed? Yo nunca he visto que me voy a tomar un traguito de pan tengo sed, ¿cierto? Aquí vamos a poner 2 vasos y una marraqueta. Porque no es así, ¿cierto? Entonces algo quiere decir el Señor con esta palabra. Soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esa parte el Señor la suple. El que viene con la actitud correcta, oramos, y si es su voluntad. Ojo con eso. No es porque de venir nada más. Pastor, yo vine y no pasó nada. Talk to him. Habla con él. Yo nada más que soy un siervo aquí nada más. Y cuidado. Pero dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quien cree en él y pone su fe en él ahora, no en su necesidad, no en el hambre, no en la necesidad puntual que tú tengas, sino ahora pones tu fe en él. Dice la palabra, no tendrá sed jamás. El que cree en él y pone su fe en él y lo ve no como un extintor para resolver problemitas y apagar incendios o fueguitos que se nos presentan, o no lo ve como un resuelve, ¿cierto? Ni un milagrero que se andan ofreciendo por ahí. Tráeme tu ofrenda que va a pactar con Dios y yo voy a orar por ti y te va a sanar. Por si acaso esto es, porque lo pueden sacar de contexto y dice, mira lo que dijo el pastor. Trae tu ofrenda, ore por ti y yo te voy a sanar. No, no. Eso lo dicen ellos. Ellos dicen eso. Y lo dicen claramente. Ven a pactar con Dios. Nadie puede pactar con Dios. Dios pactó con el hombre por su gracia y por su misericordia. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces el que cree en Él, pone la fe en Él, es justificado delante del Padre. Y si mantienes tu fe en Jesús, siempre en Él, no te desvías de Él y perseveras hasta el fin, tú estás asegurado para irte al otro lado. Bien, a la eternidad con el Señor. Gloria a Dios. De hecho dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre Dios la sacia, pero sed de justicia. ¿Y qué justicia, pastor? O sea, que me hagan justicia, que el juez. No. La palabra aquí no es justice en el original, como es justicia legal, ¿cierto? Judicial, por decir algo para que entendamos. Sino que righteousness, que significa justicia impartida, la justicia que Dios te hace justo, que Dios te dio por gracia a través de Jesucristo. Si es que tú estás en Cristo y has tenido un encuentro con Cristo, tú has sido justificado. Pero entonces aquí dice, bienaventurado el que tiene sed de eso. Señor, yo quiero ser justificado delante de ti. No tengo con qué, porque yo he pecado, yo soy un pecador, no porque, tú sabes, porque he pecado soy un pecador, no, sino porque soy un pecador es que peco. Y Señor, yo no merezco tu gracia, no merezco nada, pero tengo sed de ti, Señor. Y esa sed, cuando tú tienes esa sed de estar reconciliado con Dios, de estar a cuentas con Dios, Dios la toma en cuenta. Porque el que viene con hambre, con necesidad, Dios en su misericordia, Dios te sacia esa hambre. Pero este pan de vida tiene la gracia de que no es solamente para alimentar, sino para algo mucho superior, mucho más grande, que es realmente dar vida
eterna. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor, claro que sí, amén. Gloria a Dios. Fíjate que cuando Jesús dice esta palabra, yo soy el pan de vida. La primera vez que lo declara esa palabra, esa palabrita que en español suena, bueno, el verbo ser o estar, ¿cierto? Primera persona, yo soy, del presente. I am. Pero en el original, cuando Cristo Jesús dice esa palabra, esa palabrita solo Dios podía atribuirse ese título, y de hecho lo hizo y está registrado en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. En Éxodo 3:13 dice la Escritura lo siguiente. Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. I am that I am. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, te envía. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. No por usar el verbo para dar a entender lo que él iba a decir, sino les quiere decir frente a quién estaban. De hecho, Jesús les declaró esta palabrita. Jesús es el gran yo soy. Jesús, fíjate, Él les declaró que descendió del cielo. Él se los declaró que descendió del cielo. Y ellos se pusieron a argumentar con Él. No, sí, pero si este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo es eso? O sea, ellos estaban ahí con hambre, nada más, punto. Cuando las personas vienen con la actitud incorrecta, pueden quizás que la misericordia y la gracia de Dios, para ver si Dios te puede suplir, incluso en las campañas que hacen, o a veces nosotros, como dije, esa persona que fue sanada de cáncer, nunca más vino a la iglesia. Y yo sé que no ha seguido a Jesús, pero ella tuvo hambre y el Señor nunca despide a nadie con las manos vacías. Pero aquí estamos hablando de vida eterna. Fíjate que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba frente a ellos, la segunda persona de la Trinidad. Y lo único que ellos tenían aquí frente a ellos era el pan. Resuélvenos el pan. Y si es mejor que el de Moisés, métale mano porque eso es lo que queremos. Danos ese pan, Señor, dánoslo el pan. No se daban cuenta que estaban frente al autor de la vida. Y a veces por nosotros estar tan cegados con nuestras dificultades, que son muchas, y si eres un justo de Dios, muchas son tus aflicciones también. Pero con todo eso, Dios no quiere que nosotros estemos tan enfocados en las cosas de aquí. No se esfuercen tanto. Ustedes están trabajando por la comida que perece, les dijo. No se esfuercen tanto por eso. Porque mira, si el Señor alimenta a las avecitas del campo, viste a los lirios del campo, ¿cómo más a vosotros? Dijo el Señor. Entonces, ellos no conocían, no querían conocer o no ver. Mira, el problema aquí es, las palabras del Señor eran claras, específicas.
entendibles, pero ellos estaban preocupados de que Él era el que multiplicó los panes y los peces y me puede resolver no solo eso, sino otros problemas también. Así que yo lo voy a seguir. Yo voy a ser devoto de Jesucristo, porque Él me resuelve. El problema es si Jesucristo es tu Señor, porque si no es así, tú no eres salvo, aunque el Señor haya hecho milagros por ti. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí viene lo que el Señor yo creo que el Señor yo ya, esta gente, y les dice una declaración mucho más fuerte ahora, mucho más fuerte. Voy a saltarme varias cosas. De hecho, hay un tema aquí entre medio bien bueno como para considerarlo en otra ocasión. Estamos en el texto, Juan 6, verso 51. ¿Lo leo? Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí está la cosa, ¿ves? No estamos hablando del otro pancito, del que sobraron 12 cestas. Y el pan que yo les daré, dice, mira esto, es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Aquí pusieron un signo de interrogación bien grande. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo. Cuando tú veas esa insistencia del Señor de repetir, es que le está enfatizando, remarcando lo que tú pones en la Biblia hace con un marcador. Bueno, eso es lo que hacía el Señor para que saltara a la vista de ellos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De ahí es que la Iglesia Católica hace una ceremonia que le llaman el sacrificio de la misa, porque ellos sacrifican a Cristo. Supuestamente Él dijo que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Sin embargo, ellos hacen eso. Lo digo si hay algún católico viéndonos o alguien de las visitas. Lo digo con respeto. Yo fui seminarista, yo estuve estudiando un tiempito para sacerdote. O sea, yo quería ser sacerdote católico, apostólico, romano y chileno. Entonces, ellos hacen eso. Y en la ceremonia que ellos hacen, cuando tocan la campanillita esa y el cura levanta la hostia, se produce para ellos la transustanciación, que es que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no es así, porque el Señor lo que estaba hablando era algo mucho más grande. No era una ceremonia o una fantasía de ellos de decir que ellos ahí iba a estar el cuerpo de Cristo. No es así, porque si no esto sería algo físico, material, humano, tangible, y esto es altamente espiritual. Por eso el Espíritu Santo que mora en cada creyente es el que nos tiene que enseñar, el que nos enseña, porque de lo contrario no entenderíamos ni papa, nada. Y por eso andamos por fe, porque lo que yo no entiendo, yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces les dice esta palabra, hermano, que fue muy fuerte. Y sigue diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, insiste, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Recuerda que estaba hablando el Señor
en la analogía de ellos mismos, de lo que estaban hablando de pan, que lo multiplicó y que ellos querían seguir comiendo con el Señor y que siempre les diera ese pan, que no tuvieran que venir a Él por último, que Él les estuviera regalando pan siempre. Él está hablando de comer, para que ellos entendieran que lo que tú comes se transforma, lo que tú vas a almorzar hoy, no se vayan para allá, quédense aquí, o sea, con la mente, ¿cierto? Que voy a comer y eso. Lo que tú vas a comer hoy se va a transformar en parte de ti, de tu ser. Porque, tú sabes, van a ser vitaminas, minerales. Bueno, tú sabes, el que pueda explicarlo mejor lo explicará mejor. Pero tú sabes, todos los nutrientes van a tu cuerpo y se hacen parte de ti, de tu sangre, de tus células. Lo que tú ingieres. Por eso dice el Señor aquí, el que come mi carne, aquí, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es un asunto muy íntimo, es creerle a Dios y decir, Señor, yo quiero buscarte de todo mi corazón. Señor, yo quiero conocerte, porque de oídas te he oído. Para mí eres un Dios lindo, como lo pintan, como me lo han enseñado, pero Señor, yo quiero conocerte. Y eso es realmente intimar de esa manera al punto de que tú estás recibiendo, comiendo literalmente, por creer en Él, no físicamente. Porque si lo dijera físicamente, un cuerpo hubiera alcanzado para ¿cuántas personas? Hablando erráticamente, por supuesto. O sea, no es así. Fue figurativo, pero para entender la intimidad y lo personal que es esto, de entender que no es literal, que es un simbolismo, pero creer en Jesucristo y su sacrificio, creer en su sacrificio, lo que Él hizo por ti. Señor, yo creo que cuando tú estabas muriendo en la cruz, yo estaba ahí, tú estabas muriendo por mí. Yo merecía estar ahí, Señor. Yo fui el culpable que tú estuvieras ahí. Y cuando tú lo crees de esa manera y tú caminas en tu vida de esa manera, confiando no en tus obras, no en que ahora ya dejaste de fumar, dejaste el vicio aquel, dejaste de mentir, dejaste de esto otro y ahora ya eres bueno. No. Siempre tú y yo, nuestras obras van a ser insuficientes para merecer a Dios. Es que tú estás siempre consciente de que tú lo necesitas, de que tú literalmente comes de ese pan de vida. Lo comes, es tuyo, está dentro de ti. Él mora dentro de ti y tú estás en Cristo Jesús, bendito el Señor. Yo sé que son palabras un poquito que a alguna persona nueva lo pueden, pastor, no entiendo. Bueno, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero lo que sí tenemos que hacer es obedecer las palabras del Señor. Bueno, la Escritura dice, para ilustrar un poquito más, que Cristo Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne. Lo dice en Juan 1:14. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. También Jesús dice que su palabra es el pan del cual vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta que esto es espiritual? Esto es comer literalmente, pero comer significa también necesidad diaria. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Que el comer para ti y para mí es una necesidad diaria. Necesitamos los nutrientes, necesitamos estar conectados con la comida siempre. Siempre estamos pensando en la comida por naturaleza, porque es parte de nuestro ser. Y esa necesidad la puso Dios para que nos alimentemos, obviamente. Para eso el Señor trae toda esta analogía para que nosotros entendamos. Y dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, cuando el diablo lo trató de tentar, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis palabras son verdadera comida, dice el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos de parte del Señor. Ahora,
¿Qué pasó con ellos? Para ir resumiendo. ¿Qué pasó con estos judíos que habían seguido al Señor, que estuvieron presentes en la multitud que fue alimentada? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Se convirtieron al Señor? Después de todo esto, de todo lo que el Señor les dice, de todas las señales que vieron, vamos a leer. Cuando ellos escucharon estas palabras, naturalmente, el que tiene, mira hermano, el que busca al Señor realmente y de corazón, aunque no entienda, como las palabras de Dios, y lo dice al final, son espíritu y vida, esas palabras te ministran dentro de ti. Yo cuando recién me habló el tío de mi esposa, al cual siempre honro, un hombre de Dios, humilde, el tío Emiliano, él me hablaba del Señor y cuando él, por misericordia de Dios, me empezaba a enseñar, porque me convertí cuando él me hablaba del Señor y yo le he hecho la historia de eso. Pero lo principal de esto es que yo no entendía nada, hermano. Pero ¿sabe qué? Tenía una clase de gozo en mí, hermano. Y había probado hartas cosas, venía de Estados Unidos, joven, 20 alguito de años. Sin embargo, yo iba, mira, él iba a mi casa a ver televisión, a ver las noticias, pues no tenía tele, era pobre. Y ahora yo iba a él, todo el día yo estaba en la casa de él, porque yo quería, porque mis palabras son vida a los que la hallan. La palabra del Señor es nuestro alimento, no solo de pan vive el hombre. Y eso es comerse la carne, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, bendito el Señor. Por lo tanto, hermano, esta gente se ofendieron. En el verso 60, seguimos en Juan 6. Al oír las palabras del Señor, muchos de sus ¿qué? Discípulos. Wow. Es una palabra fuerte. No muchos de los oyentes o muchos de los hambrientos estos que andaban detrás de él. No. Discípulos. Dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos no fueron humildes en decir, wow, yo no entiendo. Cuando el tío Emiliano a mí me enseñaba, yo no entendía muchas cosas. Pero para mí eran comida, era un alimento, era algo tan lindo. Y hábleme más, le decía yo, hábleme más. Y yo trataba de anotar en una libretita que me compré y en la Biblia y miraba. Yo no sabía ni dónde estaba una cosa y la otra. Cuando yo vine a esta casa aquí al lado, desde San Antonio, y vivía mi familia y mis padres, mis hermanas, etc. Y yo llegué con una Biblia que me había regalado el pastor. Y llegué y cuando llego ahí les digo, les vengo a hablar de Jesucristo el Señor. Y yo no sabía ni qué había ahí, ni cómo, dónde, a qué hora. Tú sabes, pero dice aquí la palabra y les hablaba. Bueno, gracias al Señor muchos de ellos se convirtieron. Gracias al Señor. Porque no es con espada, ni con fuerza, ni con teología, ni con grandes conocimientos, ni con grandes manifestaciones y declaraciones, sino con mi espíritu, dice el Señor. Bendito el Señor. Bueno, y la respuesta de Jesús fue, en el verso 63, les dijo, para que entendieran, por último, cabeza dura, entiendan, que lo que le está causando conflicto es porque ustedes están cegados con el asunto del pancito ese. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendito el Señor. O sea, entiendan. Y yo les digo a ustedes con mucho cariño, a los que nos ven y a los que están aquí, si para ti te trae conflicto estas palabras del Señor, entiende la declaración del Señor.
El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No lo veas de un punto de vista intelectual o tratar de cuadrarlo en tu mente. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces hay que recibirlas de una manera espiritual. Si no hacéis como niños, dice el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. No, imposible. Porque un niño te cree. Así era yo con el tío Emiliano. Lo que él me decía yo lo anotaba. Y qué lindo. Y yo trataba. ¿Y qué le puedo decir a mis papás? Porque son espiritistas. ¿Cómo? Tú sabes, todo el tema. Hoy se convirtieron. Ellos invocaban a los muertos. Terrible. Y no eran los muertos, eran los demonios los que contestan. Porque los muertos no pueden contestar. Amén. ¿Está claro? Por si acaso. 66, verso. ¿Cuál fue la reacción entonces? Bueno, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se cuitearon, como dicen allá, es un inglés medio español, they quit. Se fueron, renunciaron, esa palabra. Renunciaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ahora Jesús se dirige a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿A ustedes les es una dura palabra, entonces no vengo más? No, ¿por qué no? Yo quería que me resolviera el problema el Señor. A lo mejor voy a otra iglesia que ahí me lo resuelven. Está bien. Pero recuerda, el problema tuyo mayor no es el problema que tú andas buscando resolver. Es tu salvación y la vida eterna. Y en conclusión entonces Jesús les dice, porque ellos le dijeron, bueno, el Señor les dice, ¿queréis también ustedes ir? ¿Se quieren ir ustedes? Respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si tú puedes ver a Jesús de esa manera, no solamente vas a ser salvo, asegurado para la vida eterna, sino que tu vida va a ser radicalmente cambiada. Radicalmente. Bendito el nombre del Señor. Jesús quiere que le conozcamos, hermanos. Quiere que le conozcamos, porque realmente nos conformamos con un barnicito así. Hermano, quiero decir con esto, que tu vida no sea solamente venir un día a la iglesia, que tú estés en comunión con Dios. Que no sea solamente cuando hay una urgencia. Hermanos, parece que la idiosincrasia nuestra es así, humana. Somos así todos. No nos atrae humanamente. Pero tú sabes que, a propósito de esto, algo pasó, una noticia esta semana. La noticia fue que, lo vi en el news, ahí en la televisión. Y estaba viendo y vi una fila grande y el periodista decía, y esta fila estaban en un shopping allá en Las Condes. Y era porque se iba a abrir al día siguiente, se iba a abrir, ¿tú estabas ahí? No. Al día siguiente se iba a abrir un local de comida rápida de pollos, ¿cierto? Y desde la noche estaban ahí. Y todavía no se abría el local y la fila era pero larguísima, había carpas. ¿Y cuál era el asunto? No era porque querían comer así nomás, sino porque iban a rifar o regalar, no sé, a los no sé cuántos primeros, le iban a regalar comida de pollo gratis por un año. Imagínate tú, brother. Claro. Pero tú te pones ahí a decir, miren, vengan, el Señor les ofrece salvación y vida eterna. Cuando se predicaba aquí en la calle, ¿te acuerdas? Bueno, nosotros también predicamos en la calle, pero lo último, aquí en el parque, ¿qué pasaba?
pasaban por ahí, si acaso. Algunos que a lo mejor escuchan. Pero hermano, la gente no quiere. Pero tú que ya estás aquí, que estás viendo este programa, esta transmisión, hermano, Jesús quiere darse a conocer en tu vida. Quiere que lo conozcas para que sepas que no es alguien que hay que ir a ver los domingos para que no se enoje. No, es el autor de la vida, es el que creó el universo, el que te ama al punto de haber muerto por ti y quiere tener comunión contigo. Bendito el nombre del Señor. Claro, porque muchos se ofenden con las palabras. Si tú le hablas de infierno, tú sabes que hay iglesias de esas grandísimas. Por lo que yo he visto en la televisión, hay una que es un estadio inmenso, techado y todo eso. Y le preguntaron al pastor, ¿por qué usted nunca ha dicho la palabra infierno? No, porque se ofendería a la gente. Yo prefiero, hermano amado, con el amor que les tengo, que ustedes salgan ofendidos de aquí, pero busquen de Dios y se conviertan a Cristo, a que me aplaudan y digan, ¡ay, qué chévere predica el pastor que nos dejó contentos! Y dijo, yo voy a soltar una palabra, y soltó una palabra. ¡Wow! Y yo recibí esa palabra. No, hermano, si tu problema lo resuelves hoy, mañana va a venir otro. Si tienes hambre hoy, más ratito, bueno, yo sé que ya muchos ya tienen, pero bueno. Entonces, hermano, Él quiere darse a conocer en tu vida, que le conozca, que le conozcamos. Eso quiere el Señor. Muchos vienen, como digo, para resolver el problema, salir de la situación. Hay personas que me han dicho a mí, pastor, yo quiero ir a la iglesia porque quiero salir de esta situación. Claro, el que viene al Señor, el Señor no lo echa vacío, si es su voluntad. Te resuelve el problema, pero el problema es mayor, como decimos. Ellos hacen lo que sea. Si les dice tienes que caminar de rodillas de aquí al Cerro San Cristóbal y prenderle velita a la Virgen, lo hacen. ¿Saben por qué? Porque no quieren compromiso con Dios, como los judíos. ¿Qué hay que hacer para hacer las obras de Dios? Díganos qué hay que hacer. Yo lo hago. No, si aquí no hay que hacer nada, brother. Lo que había que hacer, ya el Señor lo hizo en la cruz. Ya no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer realmente es buscar de Él, enamorarse de Él, creer en Él, todo lo que la palabra dice, buscarlo con intensidad en nuestras vidas, en la semana, todos los días de nuestra vida. Porque, hermanos, vamos a salir, como te digo, de esta situación. Conozco personas que han venido aquí, han estado al lado, han venido aquí, han estado al lado y han resuelto el problema. Gloria a Dios. Felices. Se fueron, Pato, ¿cierto? Muchos de ellos graduados con un cartón y todo. Pero resolvieron el problema. Pero nunca se enamoraron de Jesucristo. Nunca realmente comieron, o sea, se tragaron eso y lo comen diariamente. Nunca. ¿Y qué pasó? Ayer tristemente vi uno de ellos. Yo estaba aquí con el hermano Altimira. ¿Se acuerdan de Altimira, el arquitecto? Estuve aquí conversando con él algunas cosas y veo que de afuera alguien me llamaba. Y yo al verlo con, tú sabes, sus parcas en la mano y medio, yo dije, yo sé, porque naturalmente vienen a las iglesias muchas personas, por supuesto, a resolver algo, a darse un dinerito, algo, una ayudita. Está bien, eso es válido, totalmente. Cuando me acerco, no lo conocí, y él estuvo aquí. Estuvo al lado en el programa y venía a la iglesia y todo, pero resolvió su problema. Ya. El que resuelve su problema y no se enamora de Jesús, te aseguro que va a tener un problema mayor. Entonces, hermanos, ya ahora sí para concluir. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, se mantiene creyendo. Y ese creer, podríamos hablar un
un día de estos, muchachos, sobre el creer. ¿Qué significa creer realmente? Digo a los predicadores, les dije, para que entendamos qué es creer. Porque el que en mí cree, si yo creo, pastor, claro, el diablo también, pero eso no sirve. ¿De qué manera tenemos que creer en el Señor? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tienes dudas, pregúntale al Señor en oración. Te aseguro que el Espíritu Santo, si tú vienes con la real actitud, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Por último, el último versículo, 2 Corintios 4:18, que lo hemos dicho muchas veces. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por este privilegio inmerecido, Señor, de estar frente a tu iglesia, a tu rebaño, Señor, compartiéndole tus palabras, mi Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, porque son palabras fuertes. Ellos se escandalizaron y volvieron atrás, para que este no sea el caso, Señor, y muchos corran a ti, Señor, y que hoy mismo, Dios mío, ahora mismo, Señor, muchas personas te digan: Señor, yo quiero conocerte de verdad, Señor, porque he oído de ti, pero no te conozco. Señor, te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que esta palabra sea revelada a los corazones, Señor, para que ya no sean iguales y para que comiencen a conocerte, muchos de ellos comiencen a conocerte de verdad, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que no merecemos nada, pero te damos gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y en su nombre, Señor, te pedimos tu bendición para la iglesia, para los que están tristes, para los que están apartados, Señor, para aquellos, Señor, que quizás están escuchando hoy y están cuestionando, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, compungiéndolos, Dios mío, para arrepentimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.